Primera de Corintios capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día que usted nos ha concedido de poder estar en tu presencia, de reunido como cuerpo tuyo, Padre Celestial, en el cual nos reunimos a través de tu gracia y tu misericordia y tu Santo Espíritu que nos convoca. Rogamos que tu Santo Espíritu sea ayudándonos, Padre Celestial, en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestra comprensión, tanto el que va a exponer como en lo que vamos a escuchar, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre Celestial, edifica tu iglesia en medio de nosotros. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Amén. La iglesia de Corintio es una iglesia muy peculiar, incluso escandalosa. Que si nosotros supiéramos el pergamino de esa iglesia y que el encargado de obra de esa iglesia nos invitara a nosotros a participar de una reunión, yo creo que lo pensaríamos varias veces antes de ir a un culto con ellos, por todo lo que ellos encierran y ven el culto o se manejan en el culto. Y ciertamente cuando uno va estudiando un poco y ve el ser, la esencia de la iglesia de Corintio, es como que uno da rabia y dice, ¿por qué está esta iglesia? Pero después uno ve más allá o termina la carta y uno empieza a dar gracias por esa iglesia que el Señor dejó. ¿Por qué razón? Porque es un modelo que nos ayuda a nosotros. Es un modelo que el Señor deja para que nosotros como iglesia veamos los errores. Porque malamente nosotros aprendemos más de los errores que de las bendiciones. Aprendemos más en las aflicciones que en la bendición o en el gozo. Entonces, siguiendo con lo que predicó el hermano Josué el domingo pasado, que hablaba sobre estos hombres que eran inmaduros, que Pablo decía, vosotros no me podéis juzgar, no por una altivez, sino que sinceramente ellos no podían juzgar a Pablo porque eran inmaduros. Y son inmaduros en el relato que nos presenta Pablo. A tal punto en la inmadurez de la iglesia de Corintio, que dentro de su fila admitía este hecho totalmente reprobable. Este hecho de que sabían, no era algo que se enteró en el momento.
No era algo que pasó en el momento y en una reunión X se enteraron todos que había un muchacho que estaba en fornicación con la esposa de su padre. Era algo que ya se venía arrastrando en el tiempo. Era algo habitual. Aquí estamos hablando no de un pecado que usted y yo podemos cometer y caernos en el pecado, de caernos, de cometer un error. Este era algo que ella estaba llevando una práctica. Era una práctica de este muchacho y toda la iglesia y los líderes sabían de este actuar. Hay discusiones en la Biblia, vemos que la palabra fornicación se puede ocupar para diferentes términos o diferentes conductas sexuales, pero lo que encierra en sí siempre la palabra fornicación son conductas indebidas sexualmente. Ya muchas veces algunas partes la emplea cuando un esposo engaña a su esposa en la Biblia y se ocupa la palabra fornicación, pero toda la parte, todo lo que sea inmoralidad sexual es la fornicación. Y como vuelvo a decir, no es algo que pasó o que los jóvenes fallaron, que se dieron a la tentación y luego arrepentidos van a donde el líder les cuenta esto. Mire, lo que pasa yo con mi novia, nos hemos cuidado, pero en un momento de debilidad cedimos a la tentación y caímos en fornicación. Era algo que este hombre no que se cayó, sino que este compadre hacía el hoyo y se caía él mismo. Y excavaba más abajo, más abajo, más abajo y se metía más abajo. Era algo que él lo planificaba. Entonces, Pablo aquí le escribe esta carta. Le dice, de cierto se oye, o sea, no tan solo en la iglesia, sino que en la ciudad, se oye tal hecho entre vosotros, de una fornicación, tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. No quiere decir que afuera de la iglesia esto no sucedía, sí sucedía, pero aún así para los gentiles esta conducta era reprochable. Para los del mundo, esta conducta que pasaba en el mundo, estaba pasando dentro de la iglesia. Y que estaba pasando y era soportada o aguantada por los hermanos dentro de la iglesia. Y aquí Pablo muestra y habla y lo detalla, dice que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal hecho? Aquí le llama un acto de madurez, mis hermanos, o algunos se malentiende, no es aguantar la tontera o el pecado del otro. No, si total, todos somos faltos ante Dios. Entonces hay que aguantarlo y con amor se va a restituir. Pero ese amor no le dice que tiene que exponer el pecado del otro. Hay una frase que se ocupa mucho, que el del lado neopentecostal se refiere a que no toquéis al ungido. No lo toquéis, al ungido no se puede tocar. Haciendo alusión a David, cuando decía que no podía tocar al ungido, que era Saúl. Pero en el relato aparece 3 veces esa frase y sale de la boca de David y lo hace Saúl. Pero en el sentido de que cuando estaba la primera que aparece, que estaban en la cueva, los que estaban con David le decían, ahora échale mano y mátalo. Mátalo, no que exponga el pecado, sino que mátalo. Y ahí David dice, yo no voy a tocar al ungido, en matarlo. Pero David sí tenía la galla y la fortaleza de denunciar, y muchas veces denunciaba a viva voz el pecado de Saúl. Y Samuel también denunciaba el pecado de Saúl. Entonces no es un tema de decir, no toquéis al ungido. David lo empleaba para no matarlo. Pero sí se hablaba de enfrentar el pecado que había cometido Saúl. Entonces, muchas veces decimos, no, que no podemos enrostrar el pecado para ayudar. No, hermano, eso no es amor. Eso se llama, ahora se me fue la palabra, pero es aguantar el berrinche o mimar a la persona. No se le está ayudando. Si yo veo que un hermano de ustedes,
o cualquiera de ustedes comete un error, cae en pecado, mi opción es orar por ustedes y levantarlo. Pero si ya veo que esa conducta es algo reiterativa en usted, sea el pecado que sea, usted ponga en la cabeza el nombre a ese pecado, sea reiterativo, mi obligación como hermano y como yo le amo a usted es amonestarlo. Tiempo atrás, hablando sobre este tema, un amigo me decía, pero si tú veías a un hermano que va entrando a un motel con otra persona, ¿tú lo vas a encarar? Claro, pues hermano. ¿Cómo le dejar que se meta al motel y cometa el pecado? Mi obligación, si yo veo que está entrando con otra persona que no es su esposa o no es su esposo, mi deber como cristiano es encararlo y avergonzar la carne a mí mismo. Prefiero avergonzar y enemistarme con él antes que mi conciencia dejar que ese hombre se queme. Y si él se enoja, bueno, mala suerte. Pero mi deber como cristiano y mi amor me impulsa a eso. Pablo le dice, no debería más bien de lamentaros. O sea, toda la iglesia están, qué mal esto, qué mal lo que está pasando. Mire, Pastor Jerónimo, de nuevo llegaron ese matrimonio, qué mal, cierto, sí, qué mal, qué pena, qué pena. Y ahí se quedaban. Se lamentaban uno a otro y ahí se quedaban. No amonestaban a la congregación, no amonestaban a esas personas, no cuidaban a la congregación. Uno de los deberes de los pastores, de los líderes, es cuidar el sano crecimiento de la congregación. Y si los líderes, los pastores ven que alguien está haciendo daño a la congregación, ellos tienen toda la autoridad bíblica para echarlos de la congregación. Ay, pero que la iglesia no se le puede cerrar la puerta a nadie. No, no se le puede cerrar la puerta a nadie. Pero si esa persona está haciendo daño dentro de la congregación, así como las puertas están abiertas para que entre, también están abiertas para que salga. Y son los líderes que tienen que cuidar ese crecimiento sano. Obviamente, previo a un estudio y no por capricho, no que este hermano es muy bullicioso, así que se vaya. O porque no, me cayó mal y que se vaya. Sino que hay un reglamento que nosotros podemos leer en el Evangelio que dice, si tu hermano está en falta, anda y habla con él. Y anda si no te pesca, no te toma sentido, anda nuevamente, pero anda con testigos. 2 o 3. ¿Para qué? Para que así cuando diga, no, es que a mí nadie me dijo, no, mentira, yo te dije frente a ellos. Entonces ahí no puede sacar el pillo. Ahora, si no toma en consideración lo que ustedes dicen, expóngalo delante de la congregación. Y si no hace caso, expúselo. Sáquenlo. Porque el deber de cada pastor, de cada líder, es cuidar el crecimiento de la iglesia, de lo que el Señor le ha dado. En ese amor permisivo muchas veces acepta a cualquiera que venga a hacer daño. No, es mejor que mantenerlo acá. Mientras que la iglesia se va a su casa por mantener a ese hombre que está haciendo daño adrede y a sabiendas a la iglesia, toda la iglesia se va disgustada, toda la iglesia no se va bendecida, toda la iglesia no se va edificada, pero tenemos a la gente adentro. No importa lo que hagan. Y esa es la filosofía de muchas iglesias, de las megas iglesias. Hace poco vi un documental de la iglesia de Hillsong. Una iglesia que creció, pero exponencialmente, mucha gente a nivel global, miles de gente, pastores, tenían un poderío económico, tenían masa, tenían influencia en todos lados. Pero a medida que iban creciendo, hipotecaron la integridad de los líderes. Él fornicó, engañó a su esposa, no importa, tapémoslo. El predicador más famoso que tenía de ellos, que era pastor de Justin Bieber y de Kanye West y todos estos famosos, tenía una doble vida. No importa, porque si lo exponemos, lo sacamos, se van a ir miles. Y para que no se vayan miles de la iglesia, mantengámosla adelante. Hermanos, nosotros somos llamados a edificar la iglesia. Sean 1000, sean 3, sean 5. Esa iglesia que Dios ha puesto a cada pastor, a cada líder en sus manos para ministrar, tenemos que cuidarla. Y aquí Pablo le dice, no deberíais más bien de haberlos lamentado
para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió el pecado, vosotros estáis envanecidos. Y más adelante en el capítulo 13, contrasta Pablo, dice, el amor no se envanece. Pero ustedes están envanecidos, o sea, no tienen amor. Lo que ustedes están haciendo de aguantarlo no es amor, porque el amor no se envanece. Y más adelante el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Capítulo 13, el amor no se jacta, no es jactancioso. O sea, lo que están haciendo en ningún parámetro lo podemos llamar amor. Es cualquier otra cosa, pero menos amor. Porque el amor no se jacta, el amor no se envanece, y ustedes están envanecidos y son jactanciosos. Y luego Pablo, cuando habla, dice, y yo en el Espíritu. Aquí muchos lo quieren transformar o llevar a una parte muy mística. Como que Pablo se desdobla, no digo que no puede ocurrir. Yo conozco hermanos, he conocido hermanos que han vivido esa experiencia, pero no es una cosa que la hagan a cada rato. Pero sí he escuchado de hermanos serios, no de cualquiera que venga, no, yo me devolví anoche y me fui a China a predicar. No, de hermanos que uno sabe su reputación, su seriedad. Uno sabe que ellos cuando hacen estas cosas no lo hacen hacia la buena de primera, sino que lo hacen o les sucede cuando es algo genuino en el Señor. Pero aquí Pablo no está haciendo esa opción de que él se desdobló en su espíritu. Su cuerpo estaba, supongamos, en Asia, y su espíritu fue y viajó por el cosmos hasta la iglesia de Corintios. Sino que simplemente que a través del Espíritu Santo lo que él está diciendo es guiado por el Dios y bajo mandamiento bíblico de que lo que él está diciendo es bajo la inspiración del Espíritu Santo y es correcto bajo los ojos de Dios. Por ende, esta indicación, así como el Espíritu Santo va a ser su guía, también es mi guía, y yo estoy de acuerdo en eso. Entonces dice, yo estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a este hombre. O sea, a Pablo le contaron lo que estaba pasando. Pero Pablo, y ocupa una palabra aquí en griego, que es hacer una relación a un sumario. Y el sumario, cada uno que tiene a trabajar en empresa, dice, hay sumario interno. ¿Qué es lo que es? Que le revisan hasta lo más mínimo. Los útiles de oficina, la rema que ocupa, cuántas fotocopias ha sacado y para qué la sacó, y que los gastos y esto y el trabajo. Cuando hay un sumario interno, todos tiemblan, sobre todo en las oficinas gubernamentales. ¿Por qué? Porque le revisan lo más mínimo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál fin? ¿Quién te autorizó? ¿Por qué no te autorizó? ¿Y usted por qué lo autorizó a él? ¿Cuál es el fin? Entonces, indagan todo. Y aquí Pablo ocupa esa expresión de que él hizo un sumario sobre este caso. No es que le llegó un comentario hacia el voleo, no es que como que vio un Twitter por ahí a lo lejos, o pasó de pasar, no. A él le contaron y él se preocupó de investigar bien este asunto. Y al tener toda la información, él dice, yo ya he juzgado a este hombre. Ay, pero Pablo no se puede juzgar. En pos del Evangelio, en pos de la santificación de la iglesia, los líderes, los pastores están llamados a juzgar, mis hermanos. Cuando usted va a contarle un problema al pastor, o le va a contar un problema a su esposo, a su esposa, y le pide consejo, esa persona, el pastor, en ese acto tiene que juzgar. Tiene que juzgar si lo que usted está haciendo o diciendo es correcto o no es correcto. Para darle un consejo, el pastor o yo tenemos que juzgar su acción. Tenemos que juzgar lo que está pasando. Nosotros somos llamados a juzgar, mis hermanos, pero con un justo juicio. Condenar por ninguna manera. Incluso aunque suene fuerte este pasaje, Pablo no está condenando a este hombre. Lo juzgó su acción, lo juzgó incluso más adelante vemos y dice, entréguelo a Satanás para que muera su carne, pero que su espíritu pueda resucitar. No lo está condenando, pero sí está siendo drástico. Y aquí me llamó la atención estudiando este pasaje, cuando habla de carne, cuando dice, entréguela a Satanás para que
para destrucción de la carne, no está hablando de la carne física. Está hablando, según los comentarios que leí, que los predicadores están hablando de la carne, la carnalidad del hombre. Es muy interesante ese pasaje. No voy a ahondar un poco más porque es bien profundo y por honor al tiempo, usted sabe cuando me pongo a dar reflexiones. Y aún así Pablo, él dice, yo no estoy presente, pero he hecho un sumario de este asunto y a ese hombre, aunque estoy ausente en el lugar físico, ya lo he juzgado. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo acá, reúnanse, tomen una decisión, pónganse los pantalones, pero bajo la guianza del Señor. O sea, bíblicamente, no algo caprichoso, no algo como haría el mundo, cuáles son los planteamientos que haría el mundo, porque Pablo nuevamente más abajo habla y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, limpiaos pues del viejo razonamiento como deben juzgar ustedes las cosas, limpiaos, sáquese de su mentalidad lo que haría el mundo, sino que en el nombre del Señor Jesucristo y bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, tomen los pantalones, tomen fuerza, tomen el asunto por la rienda y ya hagan juicio, pero bajo la guianza del Espíritu. Aunque nos duela, aunque sea penoso sacar al hermano o a la hermana que está haciendo eso, pero por sanidad de la iglesia, por la santificación de la iglesia, debemos hacerlo. Y Pablo llama a eso, llama a una acción, limpiaos pues, versículo 7, de la vieja levadura, limpiaos pues. Muchas veces nosotros esperamos que el Señor a través del Espíritu Santo haga todo, que Él nos limpie, que Él nos santifique, que Él restaure su iglesia. Pero hay muchos pasajes en la Biblia donde nos manda a hacer una acción. Y es una acción, aunque sea redundante, una acción activa, no una acción pasiva. Si me acompañan ustedes, aquí vamos a ver 3 pasajes. En Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7 está en el Antiguo Testamento, en el versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Él había puesto en su corazón la determinación y la decisión, 1, de estudiar la ley, 2, de enseñar la ley, 3, y que el pueblo cumpla la ley. Pero él había tomado esa decisión. Muchas veces nosotros esperamos que venga un ángel del cielo con la música de Tritón y que se habla en los cielos. Canto mal y me encima con la garganta ahora se me ocurre cantar. Pero como algo así místico, que bajen uno de los ángeles tocando arpa y diciendo, oh hijo mío, ahora yo te pido y pongo en tu corazón con una varita mágica de que estudien la palabra de Dios y que cumplan la palabra de Dios. Bueno, le hice un poco más gracioso. Pero no, mi hermano. Esdras propuso en su corazón estudiarla, enseñarla y aplicarla. No esperó, y nosotros no debemos esperar tampoco. Otro pasaje, que lo anoté acá, Salmo 27, 4. Y me gusta mucho este salmo. Salmo 27, 4. Se me perdió acá está. Dice,
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Bueno, ¿cómo es el asunto? Una cosa he demandado, o sea, le he pedido, pero también esta yo buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él le pide a Dios, a Jehová, que le permite estar en la casa de Jehová. Pero el salmista no va a esperar, David no va a esperar que venga un carruaje celestial con ángeles y lo tome. Oh, hijo mío, ya faltan media hora para que empiece el culto, empiézate a arreglar y yo te llevaré al templo. No, una cosa que me permita entrar a su casa, y esta yo voy a buscar. Yo voy a disponer el tiempo, voy a disponer mis horarios, voy a disponer la ropa, voy a disponer la actitud de estar en la casa del Señor. Porque si Él me permite entrar en sus atrios, en su casa de oración, yo lo voy a hacer con toda mi disposición. Y por último, está en el mismo Salmo 103. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo ahí David? Se está obligando, se está hablando consigo mismo. Una de las acciones que nosotros debemos hacer es predicarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Amén. ¿Cuántas veces usted se ha exhortado o se ha predicado a usted mismo? Vamos a parecer locos, pero es algo que debemos hacerlo, hermano. Y David siempre se predicaba a sí mismo. Y él se decía, bendice alma mía Jehová. Bendícelo. No, es que no me ha respondido este mes. Es que no me ha respondido nada. Cállate. Bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios anteriores. Pues como le decía, creo que lo dijo ayer el pastor Jerónimo, Él nos bendice sin tener la obligación de bendecirnos, por hermano. Si Dios puede ser perfectamente puede decir, mira, confórmate con que podéis respirar. Y no me pidáis nada más. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a alegar a Dios? Pero aún así Él nos bendice, sin tener la obligación. Pero nosotros está en esta acción que dice Pablo en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, límpiense ustedes, hagan el esfuerzo de la santificación. Nosotros ya somos santos, Dios nos hizo santos. Hemos visto a través del estudio de Romanos que nosotros somos justificados, somos santificados y somos glorificados. Nosotros ya somos santos, pero el trabajo de la santificación nos corresponde a nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Ya está el sacrificio ya fue pagado, ya fue hecho. Nosotros tenemos que tomar la herramienta, tenemos que tomar la decisión. Como decía el antiguo, tenemos que amarrar los pantalones con alambre de púa, la mujer a firmarse bien la falda y tomar la decisión de cuánto más yo quiero conocer a Dios. El sábado pasado, cuando teníamos la confraternidad, llegué tarde porque justo se nos habían topado dos servicios que a mí me habían invitado a aplicar a otro lado a unos jóvenes, de hablarles sobre la salvación, sobre la redención, la santificación, la justificación y la glorificación a los jóvenes. Y le hablaba sobre eso. Mire, aunque usted no lo crea, aunque usted se mire a sí mismo, usted ya es santo. Si Dios lo redimió, Dios lo salvó, usted ya es santo. Pero ¿cuál es el ejercicio de la santificación? Dios hizo todo lo posible. Nosotros andábamos perdidos por todos lados. Dios nos buscó, nos tomó y nos puso afuera de la iglesia. En ese entonces estábamos en la iglesia igual que ahora. Nos puso afuera de la iglesia. Ya nos rescató del mundo. Nos separó del mundo y nos puso en un lugar seguro a las puertas de la iglesia. El proceso de santificación es
¿Cuánto yo voy a entrar a la iglesia y voy a recorrer la iglesia? ¿Cuánto yo lo voy a conocer a Él? Si me quedo en la mampara, si entro un poco más, o entro hasta y recorro toda la iglesia completa hasta que me la sé de memoria. Eso mismo pasa con Dios. Dios nos rescató, nos separó del mundo, nos hizo santos. Ahora nuestro deber, y está en sus manos, saber cuánto más quiere profundizar en el Señor. Dietrich Bonhoeffer lo llamaba la gracia barata y la gracia cara. Hay otros que lo llaman de otra forma, pero está en su decisión cuánto quiere conocer más en profundidad a Dios. Y eso es el proceso de santificación. Por eso usted dice, vea a otro hermano, este hermano cuando predica, cuando habla, tiene una gracia, tiene una santificación, pero que no se le ha visto a ningún otro hermano, o son pocos. Claro, porque hay un costo. Él decide santificarse, apartarse. Lo que para algunos dicen, no, es una tontería. Bueno, para él no es una tontería. Para él es un sacrificio o una ofrenda. Dice, Señor, yo me voy a apartar para consagrarme más a ti. Dejarse el pelo largo en el tiempo antiguo, para ahora actual sería una tontera, pelo largo, pero corto. Pero para aquellos que se marcaban como nazareno, era un símbolo importante en su vida. El pelo largo, dejarse el pelo largo. Así igualmente nosotros en la santificación, lo que nosotros dejemos para agradar a Dios, para conocer más a Dios, a otro le va a parecer una tontera. Al igual que la esposa de Job, aún mantiene tu integridad. Lo que la mujer de Job le reprochaba, su integridad, Dios lo ocupó para alabar a Job ante Satanás. Para algunos puede ser una tontera, pero para Dios puede ser algo muy importante. Aún mantiene la integridad, reniega contra tu Dios y échate a morir. ¿Y Dios qué le dice? ¿No has visto a mi siervo Job? No hay hombre íntegro como él. Santificados, limpiados pues de la vieja levadura. Cristo es nuestra Pascua. Él hizo el sacrificio completo. Ya tenemos la herramienta para nosotros santificarnos y limpiarnos de nuestra vieja levadura. Ahora, ¿cuánto usted está dispuesto a raspar de la vieja levadura para poder quitar? Para que no leude toda la masa. Ahí se la dejo. ¿Ah? Está en la mesa. Ya es decisión suya. Y ahí para ir terminando, y este pasaje, el versículo 9 en adelante, me llamó mucho la atención. Os escribo por esta carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que se hace llamar hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra. Uno pensaría que decir, no, yo me quiero santificar, no me voy a juntar con ninguno que no sea cristiano. Pablo dice, no, pues es ilógico. Tenéis que trabajar, tenéis que hacer comercio, tenéis que ir a comprar, tenéis que ir a llevar al hijo al colegio, tenéis que compartir, o sea, si no queréis, apártate como un ermitaño. Mi consejo no es que se apartes de ellos. Mi consejo es que te apartes de aquellos que se llaman cristianos, que dicen hermanos para arriba y para abajo, que dan gloria a Dios, que van a todos los servicios, pero su vida es inmoral. Con eso no te juntí, ni lo invité a comer. Hoy día juntarnos a comer un asadito o algo por aquí, un completito, o a tomar once es común. Pero antiguamente no, el tema de la comida era un poco más íntimo. Había algo más de intimidad, una relación más estrecha. Había una preparación de sentarse, de invitar a alguien a sentarse a comer en la mesa. Había una relación más íntima. Pablo dice, con ellos que se dicen llamar hermanos, pero llevan una vida disoluta, no te juntes con ellos. No te juntes con ellos. Y actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Aguantamos a esos hermanos. Pero que están en camino. Sí, están en camino. Pero ¿cuánto tiempo va a llegar caminando en ese estado? Se dice que la iglesia, lo hablamos hoy día en la mañana con el hermano, la iglesia es un hospital donde llegan los enfermos. Porque Jesús dijo
¿Qué necesidad tienen los sanos de médico? Ninguna. Entonces el evangelio de la iglesia es para aquellos que están enfermos. Y cuando nosotros vemos la relación de los que estamos afuera, cuando estábamos afuera, estamos casi en la UTI, estábamos muriéndonos en nuestro delito y pecado. Estábamos totalmente muertos en el pecado. Pero cuando llegamos a la iglesia, el Señor nos revivió espiritualmente. Amén. Llegamos en situación, aquí hay un debate, en la mañana no sé cuál es. ¿Cuál es mayor, UTI o UCI? ¿Cuál está en un grado más crítico? ¿UCI? Usted trabaja en la clínica, hombre. ¿UCI? Perfecto, le creo. Llegamos en estado de UCI. Pero no podemos estar 30 años en la iglesia en estado de UCI, por hermano. Si lo que nos llegamos a la iglesia enfermo, en la iglesia te debemos que ir sanando. Estamos en rehabilitación, pero no podemos llevar 30 años en UCI, en UTI, estar entre UTI y UCI. No, pues hermano. Y muchas veces se conforma esa iglesia, esa visión de iglesia, no importa que venga, que camine, 30, 40 años en la misma condición, UTI, UCI. No, pues hermano, si la iglesia es vida, el evangelio es vida, nos llamó de muerte a vida, no podemos seguir en la misma instancia. Por eso Pablo le dice, a ustedes no les puedo hablar como adultos, les tengo que hablar como niños, y también encima niños carnales, no son espirituales. Creen que son grandes porque tienen dones, manifestaciones, lengua, pero ustedes son carnales, son niños. ¿Cómo es posible que todavía sigan en estado de niñez? Eso es algo deforme, no es algo normal. Y en la vida espiritual nosotros también, mis hermanos. No, es que yo soy tan humilde que no me atrevo a esto. No, pues hermano. Si el Señor quisiera, hermano, o gente que solamente llenara banca, llamaría a cualquiera. Y todo esto estaría lleno. Pero como Dios quiere y quiere que para que crezcamos en gracia, para que seamos edificados, para que vayamos en pos de ello, nosotros debemos alentarnos. No solamente, hermano, sigue adelante, sino que decir, hermano, estáis mal en eso. No, estáis equivocado, hermano. Así no es nada el asunto. Porque el amor nos lleva a eso. Si yo dejo que mi hermano siga caminando con ese pecado arrastra, no es amor. Es cualquier otra cosa, pero menos amor. Mi amor es que, hermano, si tú dejas eso, vaya a caminar más libre y vaya a crecer en la gracia del Señor. Es un verdadero amor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Para sanidad de la iglesia, para edificación de la iglesia, el versículo 13 dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Es duro, hermano. Es duro. Es duro que Pablo aconseje, mire, prefiero que se junte con los mundanos antes que a ese que se llama hermano y no tiene una vida de cristiano. Prefiero 1000 veces que se junte con el volado de la esquina, que ese que dice, gloria a Dios, mira, así dice el Señor. En la iglesia y en la casa insulta, maltrata a su esposa, le pega a sus hijos. Prefiero 1000 veces que se junte con el volado de la esquina. Pero en cuanto a la edificación de la iglesia, quiten a ese perverso de medio de vosotros. Y ese llamado, mis hermanos, no es tan solo para los... Ciertamente la responsabilidad cae en los líderes, los pastores de la iglesia. Pero también cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo somos llamados a edificarnos mutuamente. El Josué predicaba el domingo pasado y decía, la iglesia tiene la autoridad de decirle al pastor, lo que usted está haciendo está mal, pero hacerlo bíblicamente, no por un tema de capricho, de corregir al pastor. Aquí no aquí no corre el lema, no toquen el ungido, lo que dice el pastor o lo que hace el pastor es ley, no. La iglesia tiene toda la autoridad para corregir al pastor. Y así también el pastor tiene toda la autoridad para corregir a la iglesia. Y que juntos sean edificados. Y esa es nuestra labor. Y esa es nuestra misión de cuidado de la grey. Suena duro. Suena muchas veces como casi un falto de toque de amor. Pero es en pos de lo que Dios pide para la iglesia. Y lo que un día nos va a demandar a nosotros. Sobre todo la responsabilidad de los pastores, pero también nosotros que conformamos la iglesia de Cristo.
Porque si yo soy hermano y llega hasta el día y se me dice, oye, ¿y qué hiciste en el caso de ese hombre que... Me acordé ahora el cántico que hizo el hermano del sur, un profeta, una ranchera cantada de un profeta iluminado, que hablaba 7 lenguas, 7 idiomas, que estaba allá, tenía revelaciones, y el pastor la atendía como el profeta iluminado, tenía cuidado, y el hermano fue y dijo, oiga pastor, se está aprovechando usted, no, ¿cómo se te ocurre hablar mal del profeta? ¿Cómo se te ocurre? Y lo echa de la iglesia. Y después a la larga estafó a hermanos con plata, dejó a una hermana embarazada y se fue con el pastor, con la esposa del pastor de la iglesia. Se fue. No, pero es el iluminado. Si pasara esa situación, yo fuera hermano y tú qué hiciste en ese entonces, no, porque el pastor fue el que dijo yo obedezco al pastor. No, pues. Yo te puse en esa iglesia para que tú también te preocupes de edificar a la iglesia de tu hermano. ¿Cómo no te preocupaste por el otro? ¿Y qué va a decir? ¿Va a ocupar cuál? ¿De la de Adán con Eva o la de Caín y Abel? ¿La mujer que me diste o los decir, acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Cómo se va a sacar los pillos? No, el pastor que me diste. Bueno, ¿y qué me preguntáis a mí? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Yo no soy guardería de ningún hermano, la salvación es personal. ¿Cómo lo vamos a sacar los pillos en ese día? No podemos, hermano. Todos somos cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y somos responsables de cuidar este cuerpo. Somos responsables de cuidar a la novia del Cordero. Somos responsables de mantener bella a la novia del Cordero. Y esa es la recomendación que nos hace Pablo. Es decir, cuando pasen esto, tengan la seguridad de que ustedes lo que tienen que hacer, háganlo. Bajo la guianza bíblica y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.